Hay un momento en la vida en que una mujer mira a los ojos a otra mujer y reconoce el miedo. Remedios llevaba 3 meses en mi casa. Llegaba puntual, limpiaba en silencio, me observaba. Yo sentía su mirada como una sombra detrás de mí. Pero esa tarde me la encontré llorando en la cocina, con un papel doblado entre las manos que temblaban. Me lo extendió sin decir nada. Era una lista. Mis horarios, mis llamadas, las veces que había llorado sola, las pastillas que tomaba. Todo anotado con fecha y hora. Señora, me dijo con la voz rota, no soy la primera a la que le hago esto. La mamá de Yolanda también. No pudo terminar la frase. No necesitó hacerlo. En ese instante entendí todo. Y también entendí que Yolanda acababa de cometer el error más grande de su vida. Ponerme una espía. Que tenía conciencia. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tomé ese papel con las 2 manos, lo sostuve como si fuera algo frágil, como si pudiera deshacerse si lo apretaba demasiado, aunque en mi interior algo me decía que debía apretarlo con toda la fuerza que tenía, que debía grabarlo en mi memoria, línea por línea, palabra por palabra, porque cada una de esas palabras era una pieza de algo que yo todavía estaba tratando de entender en su totalidad. La cocina estaba en silencio, no el silencio tranquilo de las mañanas cuando yo preparaba el café y escuchaba el mundo despertar despacio, ese silencio tibio y conocido que me había acompañado tantas veces, sino un silencio denso, espeso, del tipo que solo existe cuando algo irreversible acaba de ocurrir. Cuando el aire mismo parece haberse detenido para ser testigo de lo que está pasando. La luz de la tarde entraba por la ventana pequeña sobre el fregadero y caía sobre el papel con una crueldad casi poética, iluminando cada anotación como si quisiera asegurarse de que yo no pudiera ignorar ni una sola letra, ni un solo detalle de lo que alguien había estado haciendo dentro de los límites de lo que yo creía que era mi hogar. Leí la primera línea. Luego la segunda, y conforme mis ojos avanzaban por ese documento, sentí que el piso bajo mis pies se volvía menos sólido, no porque me estuviera cayendo, sino porque estaba entendiendo, de verdad entendiendo, con esa claridad fría e incómoda que solo viene cuando uno ya no puede seguir ignorando algo, que alguien había estado dentro de mi vida sin que yo lo supiera. Alguien había estado tomando nota de mis movimientos, de mis tristezas, de mis pequeños tropiezos cotidianos, y los había convertido en evidencia, en argumentos, en armas. Las entradas estaban escritas con una letra apretada, obediente, la letra de alguien que ha aprendido a obedecer sin cuestionarse demasiado, sin permitirse pensar mucho en lo que significan las palabras que está escribiendo. Confundió las llaves 2 veces en la misma semana. Eso decía una de las líneas. Yo recordé esos momentos con una precisión que me sorprendió, como si mi memoria hubiera guardado esos instantes sin que yo le pidiera que lo hiciera. Recordé que había dejado las llaves sobre la mesa del comedor en lugar de colgarlas en el gancho de la entrada y que luego las había buscado durante unos minutos antes de encontrarlas exactamente donde yo misma las había puesto. Eso era todo. Un descuido ordinario, absolutamente ordinario, el tipo de cosa que le pasa a cualquier persona en cualquier día de su vida, sin importar la edad que tenga ni el estado en que se encuentre su mente. Pero en ese papel, escrito con fecha y con hora, parecía otra cosa completamente distinta. Parecía el inicio de un diagnóstico. Parecía el primer ladrillo de una pared que alguien estaba construyendo alrededor de mí, ladrillo por ladrillo, entrada por entrada, sin que yo me diera cuenta. Más abajo, otra línea. Lloró durante una llamada telefónica. No quiso explicar con quién hablaba.
Cerré los ojos un segundo y dejé que el recuerdo llegara solo. Esa llamada había sido con una amiga de la infancia que me contó que su esposo estaba muy enfermo, que los médicos no le daban buenas noticias, que ella estaba asustada y sola. Lloré porque me dolió, porque cuando una tiene cierta edad, las malas noticias de las personas queridas ya no suenan solo como noticias, sino como recordatorios, como señales de que el tiempo pasa de verdad y de que las cosas que amamos son frágiles. Lloré también porque la extrañaba a ella, porque hacía mucho que no la veía, porque la distancia entre dos personas que se conocen desde niñas a veces duele de una manera específica que no tiene mucho remedio. Pero nadie en esa casa me había preguntado si estaba bien cuando terminé esa llamada. Nadie había tocado mi puerta esa tarde para decirme que me habían escuchado y que querían saber qué pasaba. Solo Remedios, observando desde el pasillo con sus ojos atentos, tomando nota en ese papel que ahora yo sostenía entre mis manos, con una mezcla de indignación y de algo que se parecía al dolor, pero era más frío. Y luego otra entrada que me heló por dentro más que todas las demás, que me hizo contener el aliento un momento antes de seguir leyendo. Tomó pastillas sin avisar. No informó al médico de la familia. No había ningún médico de la familia. Nunca lo había habido desde que yo llegué a esa casa. Nunca nadie me había dicho que existía algo así, ni que yo tenía que reportarle nada a nadie. Yo tomaba mis medicamentos, los mismos que me había recetado mi propio doctor hacía ya bastante tiempo. Los medicamentos que yo misma pagaba con mi propio dinero, los mismos que tomaba cada mañana con un vaso de agua antes del desayuno, como parte de una rutina tan establecida y tan ordinaria que yo apenas pensaba en ella. Remedios lo había visto una vez, solo una vez, cuando yo no cerré completamente la puerta de mi cuarto y ella pasaba por el pasillo en el momento equivocado, o en el momento perfecto, dependiendo de para quién estuviera trabajando. Y lo había anotado como si fuera una irregularidad, como si yo fuera alguien que necesitaba supervisión, como si yo fuera una niña que no sabe cuidarse, o peor, como si yo fuera una enferma que no reconoce su propia condición. Esa anotación era la más dolorosa de todas, porque tocaba algo que yo había intentado no nombrar desde que llegué a esa casa, el miedo constante, silencioso, de que en algún momento me miraran y decidieran que ya no era capaz, que ya no servía, que ya era hora de que otra persona se hiciera cargo. En ese momento, levanté la vista del papel y miré a Remedios. Ella seguía llorando, pero ahora en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara contenerse a sí misma, como si por dentro hubiera algo que quería salir y ella estuviera usando todos sus recursos para mantenerlo adentro. Vi en su cara capas de cosas distintas: vergüenza, alivio, miedo, arrepentimiento. No era una mujer mala. Eso lo vi con claridad absoluta en ese momento y no me lo he cuestionado desde entonces. Era una mujer asustada, una mujer que había necesitado el trabajo con esa urgencia específica que tiene la necesidad cuando es real, y que había aceptado condiciones que ahora le pesaban en el alma con un peso que ya no podía cargar sola. Me había confesado porque no podía seguir callada. Había llegado a un punto en el que el silencio le costaba más que las consecuencias de hablar. Y eso, aunque yo en ese momento todavía estaba procesando el golpe de lo que había descubierto, era algo que yo tenía que reconocer y respetar. Le pregunté, con la voz más baja y más firme que pude sacar en ese momento, sin alzarla, sin dejar que temblara, porque sabía que necesitaba que mi voz sonara exactamente así, exactamente como sonó. ¿Cuánto tiempo más tenía Yolanda pensado espiarme? Remedios tardó en responder. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, respiró una vez y me miró con una expresión que era mitad vergüenza y mitad alivio, como si hubiera cargado ese secreto durante tanto tiempo que ya no podía más con él, y la pregunta directa le hubiera dado el permiso que necesitaba para soltarlo por completo. Los formularios ya están completos, dijo finalmente con la voz todavía rota. Solo falta que Yolanda los protocolice, que los entregue formalmente. Todo está listo.
Hubo una pausa brevísima antes de que añadiera, casi en un susurro: «El asilo ya tiene la cama reservada a su nombre». Las palabras cayeron en la cocina como piedras en un pozo profundo, ya completos, ya listos. Una cama reservada con mi nombre en algún registro, en algún archivo de alguna institución que yo no había elegido y a la que yo no había dado mi consentimiento, esperando solo que alguien entregara los papeles para que yo dejara de existir en esta casa y en esta vida como una persona que toma sus propias decisiones y vive en sus propios términos. Sentí muchas cosas al mismo tiempo, tantas que por un momento no supe cuál era la más verdadera. Un frío que empezaba en el centro del pecho y se extendía hacia afuera como el agua cuando cae en una superficie quieta, una rabia sorda y caliente que no sabía bien a dónde ir. Una tristeza que no era por mí misma, sino por todas las mujeres que habían llegado a ese mismo momento y no habían tenido a nadie que les extendiera el papel a tiempo. Y debajo de todo eso, algo más extraño, algo que tardé en reconocer porque no lo esperaba en ese momento: claridad. Una claridad absoluta y helada, como la que da el amanecer cuando uno ha pasado la noche entera sin dormir, pensando en algo. Y de pronto, cuando la luz llega, todo se ve con una nitidez que la oscuridad no permitía. Volteé hacia la ventana. El carro de Yolanda seguía estacionado afuera, en el mismo lugar de siempre, tan tranquilo y tan ordinario como cualquier otro martes. La camioneta oscura que Yolanda conducía con esa suficiencia silenciosa que tenía para todo, para entrar a una habitación, para dar una orden, para mirarme cuando creía que yo no me daba cuenta. Y algo dentro de mí se acomodó en su lugar con un clic que no hizo ruido, pero que yo sentí en todo el cuerpo. No era desesperación lo que sentí al mirar ese carro. No era el pánico desordenado de alguien que acaba de descubrir que está atrapada y no sabe por dónde salir. Era exactamente lo contrario. Era la calma específica, casi quirúrgica, de alguien que acaba de entender con precisión qué terreno está pisando, qué fuerzas están en juego y qué tiene que hacer a continuación para que el desenlace no sea el que la otra persona planeó. Doblé el papel con cuidado. Lo doblé por la mitad, luego en 4, con la misma atención con la que uno dobla algo que sabe que va a necesitar después. Algo que no puede permitirse perder ni arrugar. Lo guardé en el bolsillo del delantal con un gesto tranquilo, casi ceremonioso. Y luego miré a Remedios, que me observaba sin entender del todo qué estaba ocurriendo dentro de mí, qué decisión se había tomado en el silencio de esos últimos minutos. Le dije con una calma que sorprendió incluso a la parte de mí que conoce mejor a Consuelo: séquese las lágrimas. Todavía la necesito trabajando aquí. El alivio en su rostro fue inmediato y visible, como cuando se afloja algo que ha estado apretado demasiado tiempo, y también algo parecido a la confusión. Ella esperaba que la despidiera, esperaba consecuencias directas y rápidas. No esperaba esto, no esperaba calma, no esperaba una petición de que siguiera. Pero esto era lo que había, y lo que vendría después, Yolanda tampoco lo esperaba. ¿Alguna vez has sentido que alguien en quien confiabas estaba observando cada uno de tus pasos sin que lo supieras? Que lo que creías que era tu hogar era en realidad una trampa tendida con paciencia y con premeditación? Sigue con nosotras, porque lo que Consuelo hizo con ese papel en el bolsillo cambiaría para siempre el destino de todos en esa casa. Me llamo Consuelo. Tengo 61 años y he pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a hacer mucho con poco, a encontrar dignidad en los espacios pequeños, a sostenerme cuando el suelo temblaba. Crecí en una familia humilde donde el dinero siempre fue escaso, pero el orgullo nunca faltó, y desde joven aprendí el oficio de la costura, no como un pasatiempo, ni como una manera de llenar el tiempo, sino como la forma real y concreta de sostenerme a mí misma y más tarde de sostener a mi familia. Con estas manos, callosas y firmes, cosí ropa para medio vecindario,
arreglé vestidos de novia, bordé manteles para quinceañeras de familias que tenían más que yo, pero que sabían que mi trabajo valía lo que costaba. A lo largo de los años, guardé cada peso que pude de ese oficio, no por avaricia, sino por instinto, por esa sabiduría callada que aprende la mujer que sabe que el día en que necesite valerse sola, puede llegar sin avisar. Junto a mi esposo Aurelio, construí una vida pequeña pero digna, una vida que nos pertenecía a los dos y que habíamos levantado juntos desde muy abajo. Aurelio era un hombre tranquilo, de pocas palabras y muchos gestos, de los que expresan el amor siendo constantes más que siendo elocuentes. No éramos ricos, pero éramos suficientes el uno para el otro. Tuvimos un solo hijo, Rodrigo, y en él pusimos todo lo que teníamos, los dos, todo el amor y todo el esfuerzo que dos personas pueden poner en alguien. Cuando Aurelio murió de un infarto, hace ya algunos años, el mundo que yo conocía se detuvo de golpe. Me quedé sola en la casa donde habíamos vivido juntos tanto tiempo, rodeada de sus cosas, de su olor, que poco a poco fue desapareciendo de las sábanas y de los rincones, como se va la luz al final del día, de su silla vacía en la mesa que yo tardé mucho tiempo en volver a usar normalmente. Rodrigo me llamaba seguido al principio, luego menos, luego solo los domingos. Y un día llegó a visitarme y me dijo que no quería que yo estuviera sola, que era mucho tiempo por mi cuenta, que en su casa habría espacio para mí. Yo resistí, porque conozco bien a las mujeres que entran a vivir con sus hijos casados, y sé lo que les pasa, sé cómo van perdiendo espacio, primero el físico y luego todos los demás. Pero Rodrigo insistió con una ternura que me desarmó, con esa ternura específica que solo pueden usar los hijos que saben exactamente cómo llegar a su madre. «No quiero que estés sola, mamá», me dijo. Y yo cedí. Los primeros tiempos en esa casa fueron fríos, pero manejables. Yolanda me saludaba con esa cortesía distante de quien tolera algo que no eligió. Las decisiones de la casa se tomaban sin consultarme. Yo aprendí a ocupar poco espacio. Entonces llegó Remedios, presentada como alguien que vendría a ayudarme. Algo no se sentía bien desde el principio, pero no imaginé hasta dónde llegaba lo que estaba ocurriendo. Hasta esa tarde en la cocina, con el papel en mis manos y la verdad finalmente frente a mí. ¿Cuántas veces hemos ignorado esa voz pequeña que nos dice que algo no está bien? ¿Cuántas veces la hemos callado por amor, por no querer problemas, por miedo a parecer desconfiadas? Quédate con nosotras, porque la historia de Consuelo apenas está comenzando a revelar todas sus capas. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad con los ojos abiertos, mirando el techo de ese cuarto que nunca terminó de sentirse completamente mío, aunque yo hubiera puesto en él mis cosas, mis fotos, mis pequeños objetos de toda la vida. Fui pasando por mi mente cada detalle de los últimos meses, con la minuciosidad lenta de quien revisa una a una las piezas de un rompecabezas que hasta este momento no había podido ver completo, y que ahora, con la pieza final en su lugar, revelaba una imagen que me dejaba sin aliento. Todo encajaba. La llegada de Remedios, justo cuando yo había comenzado a notar más distancia y más frialdad en Yolanda, como si ella estuviera tomando distancia de algo que estaba a punto de hacer, y no quería sentirse cerca cuando lo hiciera. Los momentos en que yo encontraba a Remedios cerca de mi cuarto sin razón aparente, doblando una toalla que ya estaba doblada, limpiando una superficie que ya estaba limpia. La forma en que Yolanda me miraba a veces durante la cena, con esa expresión evaluadora que yo había intentado descifrar sin éxito durante meses. Todo había sido parte de un plan, no una reacción impulsiva ni una decisión tomada en un momento de enojo. Un plan construido con paciencia, con método, con la frialdad de alguien que sabe exactamente lo que quiere y ha pensado cómo conseguirlo. Eso era lo que más me perturbaba en esa oscuridad mientras la casa dormía. No la traición en sí, aunque eso también dolía con una intensidad que no tenía nombre exacto, sino la arquitectura de lo que Yolanda había construido, la deliberación, el tiempo que había invertido,
Eso no era el impulso de alguien que actúa desde la rabia o desde el miedo. Era algo diferente. Era un método. Antes de que el sol saliera, ya había tomado mi decisión. Pero les mentiría si dijera que llegué a ella fácilmente. Hubo un momento, en la hora más oscura de esa noche, en que me pregunté si tenía derecho a hacer lo que estaba pensando hacer, a manipular la información, a tender mi propia trampa. Había sido criada con la idea de que la gente honesta no juega a ese juego, que la dignidad está en decir la verdad de frente y asumir las consecuencias. Y una parte de mí, la parte que Aurelio había conocido y amado, se resistía a convertirme en algo que él no reconocería. Pero luego pensé en Dolores, pensé en su mano sola, y entendí que hay momentos en que la honestidad sin estrategia no es virtud, es ingenuidad, que cuando el otro lado ya rompió todas las reglas, aferrarse a ellas no es nobleza, es rendirse. Así que me permití ese conflicto, lo sostuve unos minutos en la oscuridad y luego lo solté. No con ligereza, sino con la decisión de quien sabe lo que está eligiendo y acepta el peso de esa elección. Cuando escuché a Remedios llegar a la cocina en la mañana temprana, me levanté, me lavé la cara, me arreglé despacio con esa calma que uno practica cuando sabe que el día que tiene por delante va a requerir de ella, y fui a encontrarla antes de que Yolanda despertara. La cocina estaba apenas iluminada por la claridad gris de la mañana que comenzaba a filtrarse por la ventana pequeña, y en esa luz todavía escasa, Remedios me miró con los ojos hinchados del llanto del día anterior y una expresión que mezclaba el alivio de haber confesado con la incertidumbre de no saber qué vendría ahora. Me senté frente a ella en la mesa pequeña, donde yo tomaba mi café en silencio, mientras el resto de la casa dormía, y le hablé en voz baja, con la calma de quien ha pasado la noche entera pensando cada palabra que va a decir. Le dije que no la iba a despedir. Le dije que seguiría recibiendo su pago, que yo misma me encargaría de eso con mis propios ahorros si era necesario, con el dinero que había guardado durante años de costura y que ahora entendía que la vida había estado guardando para exactamente este momento. Y le dije lo que necesitaba de ella, que siguiera reportando a Yolanda exactamente como lo había hecho hasta ahora, con la misma regularidad y con el mismo formato, pero que de ahora en adelante solo reportaría lo que yo le dijera que reportara. Remedios me miró fijamente durante un momento que se sintió largo. ¿Y si Yolanda se da cuenta?, me preguntó con una voz que todavía cargaba el miedo de la noche anterior. No se va a dar cuenta, le dije, porque vas a seguir siendo la misma Remedios de siempre, con la misma rutina, con la misma actitud, solo que ahora vas a trabajar para mí. Hubo un silencio breve pero significativo. Luego le pregunté lo que llevaba horas queriendo saber, la parte de la historia que ella había comenzado a contarme el día anterior y no había podido terminar. Le pregunté por la madre de Yolanda. Remedios cerró los ojos un momento, como preparándose internamente para cargar algo pesado, como alguien que toma aire antes de levantar un peso. Cuando los abrió, me contó. La madre de Yolanda se llamaba Dolores. Era una mujer mayor, viuda también, que había vivido con Yolanda y su primer esposo cuando Yolanda todavía estaba en ese matrimonio anterior, antes de Rodrigo, antes de esta casa, antes de todo lo que yo conocía de ella. Remedios había trabajado en esa casa también. Y me confesó algo que se le había quedado clavado todos estos años, que en aquella primera vez no entendió del todo lo que estaba haciendo, que Yolanda le había dicho que era para proteger a Dolores, que la señora tenía episodios de confusión, que los reportes eran para ayudar al médico a llevar un seguimiento. Remedios era más joven entonces, necesitaba el trabajo con una desesperación que no le dejaba espacio para preguntar demasiado. Solo cuando todo terminó, cuando Dolores fue llevada y no regresó, entendió la magnitud de lo que había hecho con su silencio, y esa comprensión tardía fue la que la había traído, años después, a mi cocina, con el papel entre las manos y el llanto que no podía contener. Remedios había hecho exactamente lo mismo que estaba haciendo ahora conmigo: observar,
registrar, documentar los tropiezos cotidianos de una mujer mayor hasta convertirlos en un expediente que pareciera justificar una decisión que ya estaba tomada de antemano. El esposo de Yolanda en aquel entonces había firmado los documentos de internación sin entender bien lo que firmaba. Yolanda se los había presentado, mezclados con otros papeles sin importancia, en un momento de prisa y distracción, diciéndole que eran trámites del seguro médico de Dolores. El médico que los avaló era un conocido de Yolanda que había redactado un informe hablando de deterioro cognitivo leve con riesgo de agravamiento. Un diagnóstico lo suficientemente vago para ser difícil de refutar y lo suficientemente técnico para sonar convincente. Él firmó sin leer lo que firmaba, y Dolores fue llevada a un asilo. Remedios me dijo que Yolanda nunca fue a visitarla después de eso, que Dolores murió en ese lugar, en una habitación que no era la suya, rodeada de personas que no la conocían, sin que su hija estuviera presente para decirle adiós, sin que ningún familiar estuviera ahí para tomar su mano en el momento final. Ese detalle se me quedó grabado con una claridad que dolía. La mano de Dolores, sola, sin nadie que la sostuviera. Sentí algo moverse dentro de mí cuando escuché todo eso. Algo que no era solo miedo ni solo rabia, sino una especie de reconocimiento oscuro y visceral. Yo estaba mirando mi propio futuro posible. El futuro que Yolanda ya había ensayado una vez con su propia madre, con su propia sangre, y que ahora pensaba repetir conmigo. Lo que hacía todo más escalofriante era precisamente eso, que no era la primera vez, que Yolanda no estaba improvisando, que sabía exactamente lo que hacía porque ya lo había hecho y le había funcionado, y eso me decía algo importante sobre con quién estaba tratando, algo que yo tenía que tener muy presente. Pero entender la frialdad de Yolanda también me permitió entender algo más, su mayor vulnerabilidad. Una mujer que confía tanto en su propio método, que lo ha visto funcionar una vez, tiende a subestimar a quien tiene enfrente. Yolanda me había visto callar, ceder, ocupar poco espacio durante todo el tiempo que llevaba en esa casa. Me había catalogado como alguien que no opondría resistencia. Esa certeza suya era el único lugar donde yo podía moverme sin que ella lo notara. Esa misma mañana comencé a construir mi nueva versión para los ojos de Yolanda. Me levanté un poco más temprano de lo habitual y ordené mi cuarto con una meticulosidad exagerada y visible. Desayuné con una tranquilidad que no sentía por dentro, pero que me esforcé en mantener en la superficie. Cuando Yolanda bajó, la saludé con una serenidad que debió parecerle extraña, aunque confiaba en que la atribuyera a algo sin importancia. Y le pedí a Remedios, en un intercambio rápido, cuando Yolanda estaba en otra habitación, que en su próximo reporte describiera a una mujer organizada, serena, lúcida, sin ningún comportamiento que pudiera ser señalado como problemático. Era el primer movimiento de un juego que Yolanda no sabía que había comenzado. Y mientras tanto, guardaba dentro de mí, con cuidado de no dejar que se me notara en el rostro ni en el cuerpo, toda la información que Remedios me había dado. La usaría, a su tiempo, con precisión. ¿Alguna vez te has visto obligada a actuar con calma cuando por dentro estabas ardiendo? ¿A construir una sonrisa sobre un dolor que nadie podía ver? Hay mujeres que aprenden eso con los años, no porque quieran, sino porque la vida no les dejó otra opción. Sigue con nosotras, porque Consuelo apenas comenzaba a mover las piezas del tablero. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya está suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Los días que siguieron fueron una especie de teatro sostenido, una actuación que yo representaba desde adentro hacia afuera en cada momento de cada día, y en la que nadie en esa casa sabía que estaba ocurriendo. Me moví por los espacios de esa casa con una calma que no sentía, pero que había decidido habitar como si fuera una segunda piel, como si fuera mía de verdad. Organizaba mis cosas con un cuidado visible y consistente. Mis medicamentos en fila ordenada sobre el tocador, mi ropa doblada con precisión, mis llaves siempre en el mismo gancho a la entrada, sin variación ni descuido.
Respondía con paciencia cuando me hablaban. No perdía nada, no confundía nada, no lloraba donde pudieran verme. Era la imagen exacta de lo que Yolanda no necesitaba que yo fuera. Una mujer estable, organizada, presente en sí misma, sin ninguna grieta visible por donde pudiera colarse una justificación para lo que ella estaba planeando. Y Remedios reportaba exactamente eso, con la puntualidad y la consistencia de siempre. Al principio, Yolanda no dijo nada directamente, pero yo la observaba también, con la misma atención callada y sostenida con la que ella me había estado observando a mí durante meses, y podía ver en su rostro que algo le incomodaba. Había una pequeña arruga entre sus cejas cuando me miraba a veces durante la cena, un gesto apenas perceptible de desconcierto, como cuando uno espera que algo ocurra y no ocurre, y no sabe bien cómo reaccionar ante esa ausencia. Esperaba que yo le diera material, que me equivocara en el momento equivocado, que me confundiera, que llorara, que hiciera alguna de esas cosas que ella ya tenía catalogadas en su método, y yo no lo hacía. Una tarde escuché desde el pasillo, sin buscarlo, una conversación entre Yolanda y Remedios. Yolanda hablaba con voz baja pero tensa, con esa tensión contenida de alguien que está acostumbrado a no perder el control, pero que está siendo empujado hacia ese límite. Necesito que seas más específica, le decía. Lo de la semana pasada no me sirve. Necesito cosas concretas, ¿entiendes? Algo que se pueda documentar. Remedios respondió algo que no alcancé a escuchar con claridad. Y luego Yolanda añadió con una frialdad que me recorrió la espalda de arriba abajo. Si no puedes darme lo que necesito, tendré que buscar a alguien que sí pueda. Era una amenaza directa. Y era también una señal de alerta que yo no podía ignorar. Yolanda estaba empezando a sospechar que algo había cambiado en los reportes, que ya no recibía la información que esperaba y estaba considerando reemplazar a Remedios por alguien que yo no conociera, alguien que yo no pudiera influenciar. Eso me dijo que no podía seguir esperando el momento perfecto. Necesitaba encontrar los documentos antes de que Yolanda tomara esa decisión y empezara de nuevo con alguien diferente. Esa noche hablé con Remedios cuando la casa estaba quieta y Rodrigo y Yolanda ya se habían retirado a su cuarto. Le expliqué lo que necesitaba. Ella sabía dónde Yolanda guardaba sus papeles importantes. Lo había notado en distintos momentos durante el tiempo que llevaba trabajando en esa casa. Era un cajón en el escritorio del cuarto que Yolanda usaba como oficina personal, siempre cerrado con una llave pequeña que ella guardaba en su bolso. Remedios me explicó que no sabía de ninguna copia de esa llave, pero que en cierta ocasión había visto a Yolanda abrir ese cajón justo antes de salir deprisa, y en el apuro había notado cómo Yolanda deslizaba la llave detrás del cuadro que colgaba sobre el escritorio antes de abandonar el cuarto, como si lo hiciera por instinto, sin pensar en que alguien más pudiera estar mirando. Era el tipo de hábito pequeño que la gente forma sin darse cuenta. El tipo de descuido que solo comete quien está tan segura de que nadie a su alrededor se atrevería a buscar, que ya no se molesta en verdaderamente esconder. Yolanda confiaba en que yo nunca tendría la iniciativa de ir a ese escritorio. Confiaba en que Remedios era demasiado leal por miedo. Y esa confianza excesiva en su propio control era exactamente el resquicio por donde yo iba a entrar. La oportunidad llegó unos días después. Yolanda salió por la mañana diciendo que tenía compromisos que la tendrían fuera hasta después del mediodía. Rodrigo estaba en el trabajo. La casa era nuestra. Fui al escritorio con Remedios. El cajón estaba cerrado, pero encontramos la llave exactamente donde Remedios había dicho, detrás del cuadro, fría y pequeña entre mis dedos. Abrí el cajón con manos que no temblaban, aunque mi corazón latía con una velocidad que yo sentía con claridad en el pecho y en las sienes. Dentro había varios sobres y carpetas ordenados con esa meticulosidad que Yolanda aplicaba a todo lo que quería controlar. Y entonces la vi. Una carpeta delgada con mi nombre escrito en la portada con la letra apretada de Yolanda. La abrí con cuidado. Adentro estaban los formularios de internación, varios de ellos, ya llenados completamente con mis datos, con la dirección del asilo, con una descripción del tipo de atención requerida que usaba palabras clínicas y frías para describir a una mujer que yo no reconocía, pero cuyo nombre era el mío.
Los formularios estaban completos en todos sus campos, pero el espacio destinado a la firma del familiar responsable estaba en blanco. Todavía. Yolanda aún no había dado ese paso, el paso final, el que convertiría esos papeles de una intención en un hecho consumado. Comprendí entonces con una claridad que me recorrió entera lo que Remedios me había dicho en la cocina. Los formularios estaban listos, el asilo tenía la cama reservada de manera informal, y Yolanda esperaba el momento que ella considerara oportuno para obtener la firma de Rodrigo y protocolar la entrega. Planeaba presentárselos de la misma forma que le había presentado los papeles al esposo en el caso de Dolores, mezclados con otros documentos, en un momento de distracción, con alguna explicación que minimizara lo que él estaría firmando. Saqué el teléfono. Fotografié cada página con calma y cuidado, asegurándome de que cada imagen fuera clara y completa. Volví a colocar la carpeta exactamente como estaba, en el mismo ángulo, en la misma posición. Cerré el cajón. Devolví la llave detrás del cuadro. Salí de esa habitación con el teléfono guardado en el bolsillo del delantal, en el mismo lugar donde había guardado el papel de Remedios el primer día, ese bolsillo que se había convertido en el lugar donde yo guardaba las cosas que iban a cambiar el rumbo de esta historia. Esa noche en la cena, Yolanda anunció con una dulzura que yo ya sabía leer como lo que era, construida sobre una base que no era genuina, que había encontrado un lugar maravilloso para mí. Lo presentó como una consideración, como un gesto de cuidado, como si fuera algo que ella había hecho para mi bien. Habló de jardines, de atención médica permanente, de actividades pensadas para señoras de cierta edad que merecían descansar y ser cuidadas. Miraba a Rodrigo mientras hablaba, esperando que él asintiera, esperando el gesto de acuerdo que necesitaba para que el plan avanzara al siguiente paso. Yo sostuve mi taza de té con las dos manos, bebí un sorbo pequeño y la escuché en silencio absoluto. Por dentro sentía algo parecido a la serenidad extraña de quien ya sabe cómo termina la obra que está presenciando. ¿Alguna vez sintieron que alguien intentaba tomar decisiones sobre su vida como si ustedes no pudieran tomarlas? ¿Que las trataban como si ya no tuvieran voz ni criterio propio? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez vivieron algo parecido. Quiero leerlas. Pero no se vayan, porque lo que pasó en esa mesa esa noche es algo que ninguna de nosotras va a olvidar fácilmente. Rodrigo no asintió. Eso fue lo primero que noté, y supongo que también fue lo que desconcertó a Yolanda, porque ella había construido ese momento, esperando una respuesta diferente, esperando que la arquitectura de su plan se sostuviera con naturalidad como siempre se había sostenido. Rodrigo la miró con una expresión que no era de acuerdo ni de rechazo, sino de genuina y completa confusión, la confusión de alguien que no tiene el contexto para entender lo que le están diciendo, porque ese contexto no existe para él. ¿De qué estás hablando?, le preguntó. Su voz era tranquila, sin agresión, la voz de alguien que verdaderamente intenta entender algo que no tiene ningún marco de referencia en su memoria. Yolanda sostuvo su sonrisa un momento más de lo natural, un segundo de más que a mí me resultó visible, aunque quizás no lo fuera para Rodrigo. Del lugar que te mencioné, Rodrigo, el que vimos juntos. Rodrigo frunció el ceño con una lentitud que decía que estaba buscando en su memoria ese recuerdo y no lo encontraba porque no estaba ahí. Yo no he visto ningún lugar contigo, dijo. Nunca hablamos de esto. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había habido antes en esa mesa. Era un silencio activo, lleno de tensión que se podía sentir en el aire, como se siente la presión antes de que llegue la lluvia. Yolanda cambió ligeramente el ángulo de su cuerpo en la silla, un ajuste pequeño, pero que yo leí como lo que era. Alguien reposicionándose porque el terreno se había movido bajo sus pies. Dijo con una calma más estudiada, más construida que la anterior. Claro que sí, Rodrigo. Fue hace algunas semanas. Estabas cansado. Es posible que no lo recuerdes con claridad. Rodrigo la miró durante un momento largo, con esa quietud específica que precede a las respuestas importantes, las que uno tarda en decir porque sabe que van a cambiar algo.
No lo recuerdo porque no ocurrió, dijo. Y esta vez su voz tenía un filo que yo no le había escuchado dirigido hacia ella antes, algo diferente de la paciencia habitual con que Rodrigo navegaba las conversaciones difíciles con su esposa. Yo no dije nada todavía. Sostuve mi taza, bebí un pequeño sorbo y esperé. Rodrigo siguió presionando, con esa firmeza nueva que yo no le había visto antes. Le preguntó directamente de qué institución se trataba, quién la había contactado a ella, cómo había llegado a ese lugar sin mencionárselo ni una sola vez. Yolanda intentó responder con generalidades, con desvíos, con la suavidad hábil de alguien que sabe manejar una conversación. Pero Rodrigo no cedió. Cada respuesta vaga que ella daba era recibida con otra pregunta más concreta, más directa. La tensión en la mesa fue creciendo con cada intercambio, como cuando se tensa una cuerda que uno sabe que en algún momento va a ceder. Yolanda se levantó de la mesa con una determinación que pretendía ser tranquila y dijo que iba a buscar algo, que cuando Rodrigo lo viera entendería. Escuché sus pasos ir hacia el cuarto del escritorio con esa pisada firme que tenía cuando creía que tenía el control de la situación. Escuché el cajón abrirse. Hubo una pausa. Luego escuché sus pasos de regreso, ligeramente más rápidos, con una energía diferente a la que se había ido. Volvió a la mesa con la carpeta en la mano y la abrió frente a Rodrigo con una seguridad que todavía intentaba sostener, aunque algo en la comisura de sus labios estaba más tirante de lo normal. Le extendió los formularios. Rodrigo los tomó, los leyó. Sus ojos recorrieron las páginas despacio y luego se detuvieron en un lugar específico, en donde estaban sus datos como responsable, y hubo una quietud en él que yo reconocí de inmediato. No era la quietud de alguien que acepta lo que está leyendo, sino la quietud de alguien que está procesando la magnitud de lo que tiene en las manos. Levantó la vista hacia Yolanda. La miró de una manera que yo nunca le había visto mirarla en todo el tiempo que llevaba conociendo a mi hijo casado con esa mujer, con esa profundidad que tienen las miradas cuando algo fundamental ha cambiado. Y dijo con una voz que salió muy despacio, muy baja, muy clara, con esa claridad específica de las palabras que se dicen una sola vez y no necesitan repetirse: Yolanda, yo nunca firmé esto, ni firmaré. El silencio que siguió a esas palabras fue el más completo que he escuchado en mi vida. El tipo de silencio que existe cuando algo que ha estado construyéndose en secreto durante mucho tiempo se derrumba de golpe en un instante, y el derrumbe es tan súbito que tarda un momento en volverse real para todos los que lo presencian. Yolanda intentó hablar. Comenzó a decir algo sobre que Rodrigo no estaba viendo lo que necesitaba ver, que ella solo quería lo mejor para todos, que a veces las familias tenían que tomar decisiones difíciles con amor. Pero las palabras le salían sin el orden habitual, sin la fluidez cuidada que siempre tenía, como si el guión que había preparado no contemplara este momento exacto y ella estuviera improvisando sin red. Rodrigo no la dejó terminar. Nunca voy a firmar nada que decida el futuro de mi madre sin que ella lo elija, dijo, y ahora su voz tenía la firmeza de alguien que ha dicho algo que no tiene vuelta atrás. Fue entonces cuando saqué mi teléfono del bolsillo del delantal. Lo puse sobre la mesa con cuidado, con la pantalla encendida, mostrando las fotografías que había tomado días antes en esa misma casa. Las fotos de los formularios completos, de la carpeta con mi nombre, de cada página que dejaba ver la extensión de lo que Yolanda había estado preparando en silencio. Y hablé por primera vez en toda esa escena, con la voz baja y firme que había estado practicando en el silencio de mis noches durante semanas, con la calma de alguien que no necesita subir el volumen porque sabe que lo que va a decir es suficiente. Hay más cosas que deberías saber, hijo. Cosas sobre la mamá de Yolanda y sobre cómo ella murió. Vi el momento exacto en que Yolanda comprendió que había perdido. No fue un gesto dramático, no fue un llanto ni un grito ni una acusación. Fue algo mucho más pequeño y mucho más definitivo. Sus manos soltaron la carpeta sobre la mesa y por primera vez desde que yo la conocía no supo qué hacer con ellas. Las dejó quietas sobre el mantel como si hubieran olvidado a qué venían.
Rodrigo me miró. Luego miró a Yolanda. Y en ese movimiento de sus ojos, de mí hacia ella, estaba contenida una pregunta que él no necesitó hacer en voz alta porque la respuesta ya empezaba a formarse sola en el silencio que lo rodeaba todo. ¿Alguna vez creíste que ya sabías cómo terminaría algo y de pronto todo cambió en un instante? ¿Que la verdad llegó de una manera que nadie esperaba? Quédate hasta el final, porque lo que vino después de esa noche es lo que más importa de toda esta historia. Los días que siguieron a esa noche fueron lentos y pesados, con esa lentitud específica que tienen los días en que algo grande se está derrumbando, pero todavía no ha terminado de caer. Cuando uno vive en la brecha entre lo que ya no puede seguir siendo y lo que todavía no sabe exactamente qué será. Rodrigo no durmió bien esa noche. Yo podía saberlo por los sonidos de la casa, por los pasos que escuché en el pasillo en las horas pequeñas, por la luz que vi filtrarse bajo su puerta cuando el resto del mundo estaba quieto. Al día siguiente se levantó temprano y sin decirle a nadie a dónde iba, salió. Regresó horas después con una expresión que yo reconocí porque es la expresión de alguien que ha ido a confirmar algo que esperaba que fuera mentira y que ha regresado con la certeza de que no lo era. Había llevado los formularios a alguien que entendiera del asunto. Le confirmaron que su nombre había sido usado sin su consentimiento, que los documentos tenían un peso legal que no podía ignorarse, que lo que Yolanda había hecho tenía un nombre concreto y consecuencias concretas que él tendría que decidir cómo manejar. Lo que siguió no fue una resolución rápida ni limpia. Fueron días tensos, habitados por una incomodidad que impregnaba cada rincón de esa casa. Rodrigo y Yolanda tenían conversaciones largas con la puerta cerrada y yo escuchaba desde mi cuarto, sin querer escuchar pero sin poder evitarlo, voces que a veces subían y otras caían en silencios que se extendían durante horas, como si alguno de los dos hubiera dicho algo que dejara al otro sin palabras para responder. El peso de esos días era diferente al peso de los anteriores. Antes había una amenaza que yo veía venir y que me mantenía alerta. Ahora la amenaza estaba desarticulada, pero el daño seguía ahí, visible, y todos en esa casa lo respiraban. Yolanda intentó varias versiones de lo que había ocurrido, cada una diferente de la anterior, cada una buscando el ángulo desde el que su decisión pudiera parecer justificable o al menos comprensible. Intentó la versión de que solo quería mi bienestar, que el lugar al que había pensado llevarme era realmente bueno, que Rodrigo no estaba viendo las señales de que yo necesitaba más cuidado del que podía recibir en esa casa. Rodrigo le preguntó por qué había preparado documentos sin consultarle. Ella no tuvo respuesta que se sostuviera. Luego intentó la versión del llanto genuino, de que ella había estado muy estresada últimamente, de que había tomado decisiones mal sin pensar bien en las consecuencias, de que lo sentía con todo el corazón. Rodrigo le preguntó por Dolores, por su propia madre, por lo que yo le había explicado esa noche, con el teléfono sobre la mesa. Yolanda no respondió esa pregunta. La dejó caer al piso entre los dos y se quedó en silencio. Y ese silencio fue la respuesta más completa y más honesta que pudo haber dado en ese momento, porque algunas preguntas no tienen respuesta que se pueda decir en voz alta. Rodrigo necesitó varios días más antes de tomar la decisión que finalmente tomó. Yo lo vi procesarlo desde la distancia respetuosa que él necesitaba, sin presionarlo, sin empujarlo, dejando que llegara solo a donde tenía que llegar. Una tarde, cuando ya habían pasado bastantes días desde aquella cena, vino a mi cuarto. Tocó la puerta con una suavidad que me detuvo un momento antes de responder, porque era la suavidad de alguien que no está seguro de tener derecho a entrar, de alguien que está cargando algo que no sabe bien cómo soltar. Me lo encontré sentado en la silla pequeña junto a la ventana, con las manos juntas entre las rodillas y la mirada en el piso, en ese lugar específico donde la gente mira cuando está mirando hacia adentro más que hacia afuera. Me senté frente a él en la orilla de la cama y esperé. Tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz era la voz de un hombre que está cargando algo demasiado pesado para seguir cargándolo solo y que ha decidido, finalmente, pedir ayuda,
aunque eso signifique admitir que debió haberla pedido antes. Me dijo que le había pedido a Yolanda que se fuera de la casa mientras él tomaba el tiempo que necesitaba para decidir qué hacer, que necesitaba espacio para pensar, que estaba tratando de entender cómo era posible que no hubiera visto nada, que no hubiera notado nada, que hubiera estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Me pidió perdón. No con palabras grandes ni con frases elaboradas que buscaran cubrir mucho con pocos gestos. Me lo pidió con esa sencillez rota que tienen los perdones verdaderos, los que vienen del lugar donde duele reconocer que fallaste a alguien que no merecía ser fallado. Yo lo miré durante un momento largo. Pensé en todo lo que había vivido bajo ese techo desde que llegué, en los silencios de Yolanda que llenaban los cuartos como un clima que nadie nombraba pero todos respiraban. En las noches que había llorado sin hacer ruido para no incomodar a nadie, para no ser más peso del que ya sentía que era. En las veces que había recogido mis cosas del lugar donde las había dejado, porque alguien las había movido sin preguntarme, como si los espacios que yo ocupaba fueran prestados irrevocables. Pensé en los meses que había vivido siendo observada como un problema a resolver, catalogada en ese papel frío como una mujer que confunde llaves y llora sola, sin que nadie me preguntara cómo estaba de verdad. Pensé en la noche en que Remedios me entregó ese papel y en todo lo que había tenido que hacer para llegar hasta este momento. Y luego miré a mi hijo, que estaba ahí, frente a mí, con los ojos húmedos y las manos quietas, y me permití decirle lo que necesitaba decir, no para herirlo, sino porque el perdón verdadero no puede construirse sobre mentiras de cortesía. No voy a fingir que no me dolió, Rodrigo, le dije. Me dolió que no preguntaras, que no notaras, que yo necesitara volverme estratega dentro de la casa de mi propio hijo para protegerme. Él no intentó defenderse. Recibió esas palabras con la quietud de quien sabe que son verdad, y que lo único que puede hacer con la verdad es sostenerla. Entendí entonces que el amor no desaparece solo porque alguien nos falle, pero también entendí que el amor honesto no esconde la herida para que el otro se sienta mejor. Lo abracé con esa fuerza específica que solo tienen las madres cuando saben que su hijo necesita más de lo que puede pedir con palabras. Y no fingí que no había habido dolor, porque sí lo hubo, profundo y real y con nombre propio. Pero tampoco dejé que ese dolor fuera la última palabra entre nosotros, porque él no era el enemigo, nunca lo había sido, y eso también era una verdad que merecía ser sostenida. Unos días después llegó el momento de despedirme de Remedios. Llegó un día común, sin anuncio, con esa naturalidad que tienen los momentos que importan cuando uno no los dramatiza. Le entregué su pago, el doble de lo acordado, en un sobre cerrado que puse entre sus manos con las dos mías, sin prisa, sin discurso. Ella lo sostuvo sin abrirlo y me miró. Le di también una carta que había escrito a mano la noche anterior, con esa letra apretada y firme con la que había cosido tantas cosas a lo largo de mi vida, la letra de alguien que sabe que las palabras importan y que por eso no las desperdicia, pero tampoco las escatima cuando son necesarias. En la carta le decía que su valentía había cambiado el rumbo de una historia que podría haber terminado de manera muy diferente para mí, que había hablado cuando hubiera sido mucho más fácil y más seguro guardar silencio, que había elegido la conciencia sobre la comodidad y que eso no era poca cosa, que no iba a olvidar lo que había hecho. Remedios leyó la carta ahí mismo, de pie en la puerta, con la luz de la mañana cayendo sobre las páginas. Cuando terminó, tenía los ojos brillantes y una expresión que yo reconocí como la de alguien que ha llevado culpa durante mucho tiempo y acaba de recibir permiso para soltarla. Nos abrazamos. Fue un abrazo breve pero verdadero, del tipo que no necesita durar mucho tiempo para decir todo lo que tiene que decir. La vi alejarse por la calle y me quedé un momento en la puerta, sintiendo el aire de la mañana en la cara, ese aire limpio que tiene la mañana cuando uno ha dormido bien por primera vez en mucho tiempo. Meses después, tomé la decisión que había estado madurando en silencio desde aquella tarde en la cocina con el papel entre mis manos.
Volví a mi propia casa. No me fui con rencor acumulado ni con la necesidad de que alguien me viera marcharme. Me fui con algo que Yolanda, sin quererlo, me había devuelto al intentar quitármelo para siempre: mi autonomía, mi capacidad de tomar mis propias decisiones, de vivir en mis propios espacios, de ser la dueña de mis propios días y de mis propias noches, y de mis propias llaves, y de mis propios medicamentos, y de cada cosa pequeña y grande que compone una vida que me pertenece. Hay mujeres que pasan por el fuego y salen de él más sabias, no porque el fuego no las quemara, sino porque aprendieron a reconocer el calor antes de que llegaran las llamas. Yolanda pensó que mi silencio era debilidad. Pensó que porque yo no gritaba, no veía. Pensó que porque yo no confrontaba, no sabía. Pero hay mujeres que no gritan cuando las hieren. Esperan, observan, piensan. Y cuando llega el momento adecuado, no necesitan vengarse ni pedir justicia en voz alta. Solo necesitan que la verdad hable por ellas. Y la verdad, cuando llega, siempre es suficiente. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.